de los obispos vietnamitas. Entonces, claro, yo veo por supuesto la enorme injusticia que se hizo con Ortega Lara y con los obispos. El caso es que yo intento entender a todo el mundo y aprender de todo el mundo, y como estoy diciendo, me parece bien que exista esta gente para rebajar y enfriar el entusiasmo de los creyentes en cualquier ideología. Pero por supuesto, The Wire es un truño, y The Office también, no se va a convertir de ninguna manera, en un ¿por qué no tienes que ver The Wire o The Office? Que sería la contrapartida de ese razones por las que tienes que ver. ¿Por qué tienes que ver The Wire? ¿Por qué tienes que ver The Office? Y te dan 10 razones, de las cuales más o menos he resumido casi todas. No creo dejarme ninguna, pero te dan una serie de razones a las que creo que he contestado. Yo no voy a decir ni que tienes que ver algo, ni que no tienes que veas lo que quieras. Yo contesté a Susana Díaz cuando recomendó la cuenta de un compañero docente que avergonzaba públicamente a sus alumnos porque habían votado a Vox, y decía algo mal habré hecho. No, vamos a ver. Yo como docente considero que el que un alumno mío vote bien es que vote a quien él considere que tiene que votar. Eso es votar bien, y yo en ningún momento voy a decirle a un alumno que vote tal o cual cosa, y muchísimo menos voy a avergonzarlo, voy a humillarlo, voy a reírme de él, o voy a dejarlo en público por haber votado a quien yo considere que no tendría que haber votado. Y en cambio Susana Díaz compartió la cuenta de este individuo que se reía no se reía, sino que decía que los ponía como de terroristas o de genocidas por haber votado a un partido legal, a un partido enteramente legalizado, como podría haber sido Bildu, que también está legalizado, aunque yo discrepo en cuanto a que partidos como Bildu o el Bloque Nacionalista Gallego o Esquerra Republicana de Cataluña, yo discrepo acerca de su licitud y de su legitimidad, pero bueno, por el momento están legalizados y han de recibir la misma atención y los mismos derechos que el resto de los partidos, en tanto que estén legalizados. Si sus alumnos habían votado a un partido legal, ¿dónde? ¿Qué se les puede imputar o qué se les puede reprochar? Yo en ningún momento voy a decirle a nadie no votes esto ni no veas esto, porque a lo mejor alguien encuentra The Wire enriquecedora e incluso puede cambiar su vida y, bueno, inclinarlo a una manera más provechosa, más fructífera para él y para los demás. No lo sé. A lo que simplemente aspiro es a que no me obliguen a verla a mí. Yo no voy a impedir a nadie verla, ni voy a impedir a nadie votar a nadie, pero que no me obliguen a hacerlo. En cuanto a esto que lo he dejado pendiente, lo de los nazis buenos y los... Bueno, me ha llamado mucho la... Es que yo realmente no puedo decirle a nadie que no haga algo. Pensando que Sostres y Rocío de Mier y todos estos eran como Julius Streicher, me puse a buscar en la red qué se decía en Twitter de Julius Streicher. Y me asombró que lo primero que me saliera fuera una página nazi en Twitter, porque se permiten páginas nazis. ¡Oh, qué sorpresa! No sé, te borran la cuenta en Facebook si dices mongol para referirte a Genghis Khan, pero en Twitter hay páginas abiertamente nazis, y claro, que requieren a lo mejor un poco de cultura superior que vaya más allá de conocer a las estrellas del partido. Pero bueno, estaba en una cuenta llamada Europa Blanca, que es desde luego un concepto que a mí me repugna y me repele. Alguien que quiere una Europa blanca tiene un serio problema, o seguramente es un puto nazi, como Mont Goethe. Su nieta, que es negra, escribió un libro titulado Mi abuelo me habría pegado un tiro.
Mi abuelo me habría pegado un tiro, porque su abuelo era Amon Goeth. Y ella era negra. Alguien que se preocupa por... Es sencillamente... Tiene un problema, y ese problema se llama ser un puto nazi. Los que quieren una Europa blanca tienen ese pequeño problema, indudablemente. Pero claro, yo no voy a decir que los odio, porque volviendo a la película de los Blues Brothers, lo que hacen a continuación es pasar con el coche a toda marcha entre ellos, es atropellarlos, y eso es exactamente lo que hizo un supremacista blanco en un acto violento que sale al final de la película de Michael Moore, en la que se desencanta del Partido Demócrata. Es un acto terrorista. Y además tengamos en cuenta una cosa a propósito de Streicher, etc., que tanto Streicher como los nazis que estaban desfilando por América y de los que es reflejo la película de los Blues Brothers, estaban defendidos por abogados judíos. Y a mí me gustaría ser siempre ese abogado judío. Yo, por supuesto, que detesto, por supuesto que me repugnan los nazis. No voy a decir que los odio, porque tampoco llega a tanto, y además es delito odiar, aunque sea a quienes odian. Siempre se ha dicho lo de que el ladrón que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón, y es un argumento tan banal y tan trivial que aparece en la serie de... The Wire, porque hay un ladrón que roba a ladrones, o lo que el refranero ha dicho en una línea, sepa Dios cuántas horas lleva en The Wire. Yo no voy a decir que odie a los nazis, pero caramba, no me gustan, no los quiero cerca. Pero es cierto que cuando vi esa felicitación del cumpleaños de Streicher diciendo que había sido vilmente asesinado por los sionistas y por los... El primer impulso que tuve al ver ese homenaje en redes a Streicher fue denunciarlo y pedir que borraran la cuenta. Pero me pudo mi ansia de conocimiento, porque al ver que felicitaban a otros nazis y lo hacían con unas runas que, claro, esto yo no lo sabía, unas runas hacia arriba que indicaban el nacimiento, otra hacia abajo. Esto me resultó curioso y digo, no, conviene que esté, para que aprendamos cosas. Aunque esta gente sea la mayor escoria del siglo XX, la del XXI desde luego es el ISIS, que son peores que los nazis. Aunque esta gente sea de lo peor que ha dado el siglo XX, porque también están los guardias rojos, por supuesto, y los guardias de la revolución iraníes. Bueno, aunque yo no quiero a esta gente cerca, ni... Me resulta curioso lo de las runas, no pude denunciarlos, no pude limitar la libertad de expresión, no puedo. Yo soy tan acérrimo, tan ferviente defensor de la libertad de expresión que, aunque se esté homenajeando a alguien que me repugna tan intensamente como Julius Streicher y repugnaba a los propios nazis, no puedo. Que se exprese y algo interesante seguramente dirá, al igual que The Wire en sus 60 horas, seguramente en todo ese tiempo algo interesante habrá. Bueno, pues vi también en ese entramado de redes de Europa Blanca, pero esta era otra cuenta que también se llamaba Europa Blanca. Vi una cosa muy curiosa que era una comparativa de lo que supuestamente era un nazi y un nazi de Hollywood. Es decir, los verdaderos frente a la imagen que vierte el sionismo internacional de Hollywood, porque son todos judíos con la nariz ganchuda. Bueno, en fin, lo típico de esta gente con necesidades educativas especiales. Bueno, pues el nazi bueno bebe solo agua, tiene buenas aficiones como pintar, la música clásica y popular, esta del Jodel y de los Lederhosen, toda esta música popular, pero también puede tocar a Bach y también puede tocar a Beethoven. Por supuesto es vegetariano, es buena persona. Es una persona de orden, que es esa palabra acaparada por la derecha como paz y justicia lo está por la izquierda. Es una persona de orden, limpia, pulcra, viste bien, todos sabemos que visten bien, sí, efectivamente, y como imagen había un oficial nazi con un animalillo y con un pajarito, que es lo mismo que ha hecho el ISIS repetidamente, porque claro, el ISIS y los nazis están cortados de la misma madera.
con sus gatitos. Hubo un montón de páginas del ISIS con yihadistas, con su gatito, Jihadicat, un montón de páginas en los que se mostraba a los yihadistas acariciando y amando a los gatos para atraer a pobres ingenuas para que las violaran en masa esos barbudos, o a jóvenes para dejarse explotar con un cinturón de explosivos o un collar de goma 2. Y luego también lo hizo Otegi. También Otegi salió con una bandera estelada de los independentistas de Cataluña y un gatillo, un gatete. Naturalmente el chiste que se hizo fue inmediato, siempre apretando el gatillo. Salía ahí con un gato pequeñito, un gatete, y claro, el chiste era obvio, siempre apretando el gatillo. Es perfectamente normal que sociedades tan criminales recurran a imágenes propagandísticas tan burdas. Y luego el nazi de Hollywood pues colecciona tatuajes, bebe, se emborracha, come comida basura. Los nazis que no son los nazis buenos comen hamburguesas, y por supuesto los nazis buenos, como el fundador, son vegetarianos e incluso veganos. Todo el mundo tiene esa idea de orden, sobre todo el mundo de derechas tiene esa idea de que los de derechas son de orden, limpios, pero luego resulta que te encuentras a gente, estos calvos, rapados, malolientes, obesos, zafios, que no piensan más que en el fútbol, que también están en tu barco. Y entonces algo deberías empezar a plantearte, al igual que la nación del Islam, algo debería haber pensado cuando vinieron los nazis a estar ahí admirando lo que hacían y a decir que eran nazis negros. A lo mejor algo no estás haciendo bien. Si Sostres está de tu parte y Rocío de Mier está de tu parte, a lo mejor algo no estás haciendo bien. Y siempre es bueno que haya una voz discordante que te diga: The Wire, sí, es un truño, es un truño. Es que todo el mundo dice, vale, pero yo digo que es un truño. Conviene evitar este nimiunque gestis. Y decía, bueno, la razón por la que seguramente acabe votando a Vox es por una cuestión que también estaba pensando, y lo pensé a propósito de Robocop 2. Pero no pude decirlo a mis compañeros porque estaban hablando de la vacuna y de los temas de siempre, y tengo que esperar aquí, donde nadie me interrumpe, y puede que alguien me escuche, pero esto es como lo de la isla desierta. No es tanto, porque yo no tengo la certeza de que nadie me va a escuchar. A lo mejor alguien sí me escucha, por lo tanto tiene sentido que hable. En una isla desierta ya no estoy tan seguro. Lo que sí sé, de lo que sí estoy seguro absolutamente, es que todo el mundo que dice que ha visto The Wire, Lost, todas estas series, si les preguntáramos, y estuviera obligado a decirnos la verdad, si les preguntáramos si las vería en una isla desierta, aunque nadie pudiera enterarse y no pudiera contarle a nadie que ha visto The Wire, ¿la vería? Por supuesto que no. Dirían que no. Nadie vería The Wire en una isla desierta teniendo la absoluta seguridad de que nadie se iba a enterar nunca. Y teniendo la absoluta certeza de que no iba a poder contárselo a nadie. Nadie la vería. Al igual que nadie tendría un Rothko en su casa si no pudiera decirle a nadie que tiene un Rothko en su casa y que se siente emocionado. Si estas cosas fueran secretas, si el disfrute del arte fuera secreto, que no conviene que lo sea, desde luego, todas estas mamarrachadas se acababan enseguida, porque nadie se encerraría en su casa en solitario a escuchar, a complacerse con Stockhausen, o a ver The Wire, o a mirar durante horas un cuadro de Rothko. Evidentemente no. Bueno, pues decía que quizá vote a Vox, aunque pienso que debería dimitir, sin ambajes, sin Rocío de Mier, por todo esto de la nacionalidad y por tener el mismo discurso que los independentistas catalanes que cambian de nombre, o que Bildu, o que el PNV, o que debería dimitir. Porque siempre dicen, solo queda Vox. Sí, claro, para decir las cosas que a mí me importa que se digan y que nadie dice. Las cosas que se dicen contra los terroristas, vale, eso no lo dice nadie y solo queda Vox. Muy bien. Pero para hablarme de nacionalidad, de que con un papel no basta, para eso está el PNV, está Bildu, está Esquerra Republicana de Cataluña, está el Bloque Nacionalista Gallego.
creo que no queda solo Bildu, no queda solo Vox, hay mucha más gente. Hay mucha más gente. Pero claro, ¿qué pasa con un partido que se basara solo en ideas racionales? Que no lo votaría nadie. De hecho, ya ha habido intentos, como el partido de Pimentel, como el partido de como UPyD y como Ciudadanos, que al principio estaban animados por un hombre tan razonable y tan contra las patrias, tan contra todo esto, como era Fernando Savater, pero esos partidos no han sobrevivido con las descabelladas ideas de Pimentel, que decía, no, yo me presento sin campaña de propaganda, solo con el programa, porque la gente inteligente leerá el programa. Pues se comió, vamos, claro, evidentemente, la gente inteligente lee el programa, ¿ese es tu plan? Pues se pegó un batacazo de órdago. Y esto de UPyD ahí con Savater y con escritores, eso tampoco va a ningún lado. Vargas Llosa, el propio Vargas Llosa se presentó a la presidencia de Perú, pues tampoco. El público lo que quiere es gente que considere que son más idiotas que ellos, para que cuando todo salga mal, que saldrá, poder echarles la culpa. Y es como el delegado de la clase, siempre se elige al más tonto o al payaso de la clase. ¿Para qué? Pues por lo mismo, por lo que se elige a un Pedro Sánchez y no a un Vargas Llosa, o a un Pimentel o a un Savater, es de lógica. Un partido razonable no tiene recorrido, no tiene posibilidad. Tiene que tener sus hooligans, sus nazis de Hollywood. Me temo que eso es inevitable. Pero, claro, eso no es una justificación. Lo que decía era que, aparte de porque sigue diciendo cosas que nadie más dice, acabaré viendo la democracia representativa como un juego de robots. Y por eso decía lo de Robocop. El ver los exabruptos etílicos de personajes despreciables como Hermann Tertsch, que yo nunca pronunciaría, yo nunca hablaría desde un restaurante donde está comiendo la gente y daría ahí un meeting. ¿Hay algo más de izquierdas que eso? Dar un meeting en una comida sin dejar en paz a la gente. ¿Hay algo más de izquierdas que eso? Eso lo ha hecho Hermann Tertsch con unas botellas de licor detrás. Eso me repugna profundamente, pero claro, lamentablemente estaba diciendo cosas que nadie más dice en el Parlamento, y entonces veo a Hermann Tertsch como una especie de robot de estos que boxean o de estos que se parten con una sierra. Es como un combate de robots. La democracia representativa viene a ser como un combate de robots. Y esto me lleva a temas que ya han salido: la isla desierta, el progreso, el futuro. Pensaba, a propósito de Robocop 2, y aquí viene mi comentario que no me dejaron hacer, al ver una escena en la que estaba Robocop y su compañera con un chaleco antibalas, con un escudo, mientras que la máquina era una máquina sin más, ¿por qué seguimos haciendo esto? ¿Por qué seguimos llevando a los disturbios a situaciones en las que hay navajazos, tiros? ¿Por qué seguimos llevando a seres humanos que hay que proteger ridículamente con un escudo, con cascos, que nunca son suficientes? ¿Por qué a día de hoy, cuando hay robots que hacen entregas de paquetes, por qué seguimos mandando a policías humanos a situaciones de extremo peligro, donde hay manifestantes con navajas, con cohetes, incluso algunos con granadas, con explosivos, con pistolas? ¿Por qué seguimos mandando algo tan blando, tan mal diseñado para eso, como un ser humano? Es algo, el que sigamos teniendo policías humanos no para acciones habituales, sino para acciones de sumo riesgo, es tan absurdo como que sigamos teniendo los cepillos de dientes en la misma habitación donde cagamos, si nos ponemos escatológicos como los catalanes. Está ese famoso artículo que describía una tribu perdida, no contactada, extrañísima, con costumbres muy raras, que en realidad no era sino la palabra americanos, Americans, en sentido inverso. Y muchos lo leyeron diciendo, ah, sí, bueno, un profesor mío de filosofía se lo creyó. Y yo le dije, no, pero es que se ve a la legua que es Americans al revés. No, pero es gente muy rara, ¿no? Describía las costumbres americanas desde el punto de vista de un antropólogo, como ocurre en las cartas persas de Montesquieu, en las cartas marruecas de Cadalso, en muchas obras de Voltaire. Bueno, cualquiera podría darse cuenta de esto. Además es que hablaban precisamente desde el cepillo de dientes.
Qué cosa más rara, ¿verdad? Ahí frotarse con una... Es más raro todavía tenerlo en la misma habitación donde cagas. Bueno, pero más raro todavía es que mandes a una persona blandita que con un papel se puede cortar a un sitio donde están volando adoquines, navajas. ¿Por qué no tenemos ya Robocops? ¿Por qué no tenemos ya policías robots? Y alguien dirá, hombre, es que es muy peligroso que exista un policía robot porque igualmente los manifestantes podrían comprar sus propios robots y bueno, pues que se enfrenten los robots, que es lo que yo quiero que se haga en el Parlamento, que se enfrenten esos robots asesinos entre ellos, y una buena imagen de esta enorme posibilidad de trasladar la violencia a los robots la hemos visto en el escudo antimisiles israelí, cuando los palestinos lanzaron todos esos cohetes con la intención de que estallaran en casas particulares, matando a niños, matando a familias, matando a civiles inocentes. El escudo convirtió aquello en una lucha de robots contra robots, aunque algunos misiles sí que llegaron, algunos cohetes sí que llegaron a la población civil. Muchos de ellos fueron interceptados por otras máquinas, por otros cohetes, y se vio en el cielo, yo creo que la aurora de un mundo nuevo en el que por fin empezamos a vislumbrar que la violencia la sufrirán máquinas y no seres humanos. ¿Por qué no tenemos tampoco robots que asfalten las carreteras de Almería en verano? ¿Por qué eso no lo hace un robot? ¿Por qué no aspiramos ya de una manera decidida para todo el mundo a ese mundo que soñaron William Morris y que soñó Oscar Wilde, el pobre Oscar Wilde al que Julio Gómez de la Serna le hizo esta edición? ¿Por qué no hacemos realidad ese mundo de Oscar Wilde en el que las máquinas lo hacen todo, nosotros nos levantamos a la hora que queramos, no tenemos que fichar y hacemos lo que nos dé la gana? Bueno, si pudiéramos hacer lo que nos dé la gana, seguro que seguiría existiendo la presión social para en todo este tiempo libre ver The Wire. En ese mundo las máquinas trabajan y la economía se sostiene, y eso es lo que les pasa a los próceres de Netflix y desde luego a los próceres como Roures, que viven del tráfico de información y de las opiniones que se comunican unos a otros y de las conversaciones en oficinas tan horribles como la de The Office. Por supuesto en inglés, no lo vamos a traducir. No lo vamos a traducir. Me he perdido con esto de The Office. Sí, lo lamento. Esto es como una conversación conmigo mismo. Hubiera quedado mejor como conversación, pero como me hubiera llevado mucho tiempo encontrar a alguien para echarme un piti, como hace Julio Gómez de la Serna, y además cada vez hay más cookies, más galletas, más historias, más actualizaciones, y se puede ir la luz, se puede ir internet en cualquier momento porque los conductores no alcanzan. Al final lo que estoy deseando es tener una buena conversación sin mascarillas, por supuesto, hacer un Victoria Abril, todo sin mascarillas, con buena luz, y tener una conversación y grabarla cara a cara y no con estos medios tan deficitarios. Bueno, estaba alabando que los robots nos lo hagan todo y que efectivamente nuestros próceres mediáticos como Roures viven de eso, viven en ese mundo de William Morris y sobre todo de Oscar Wilde, y también los llamados youtubers. Los youtubers cobran por una máquina, una máquina accionada por un humano que le da a un botón. Pero el trabajo es mínimo, es darle a un botón. Hay gente que está generando ingresos de marcas publicitarias por darle a un botón. Se fomenta el consumo. Yo creo que sería posible perfectamente una especie de cien pies humano autoalimentado, de gente que recibe dinero por hacer publicidad de productos, con ese dinero compra productos. Es una estafa piramidal que creo que podría funcionar. Creo que el futuro, creo que el presente radiante, el radiante porvenir, como decían los comunistas, los soviéticos que tenemos ante nosotros, es una estafa piramidal que funciona. Yo creo que sería factible, pero sin embargo, ¿por qué seguimos manteniendo esos resquicios absurdos, esas grietas en el sistema, en un mundo en el que un youtuber recibe dinero porque alguien le da un botón? ¿Por qué hay gente, por qué hay seres humanos
calafateando, echando pez, brea, asfalto. ¿Por qué hay gente asfaltando a pleno sol las carreteras de Almería en verano? ¿O por qué hay policías que se enfrentan a... Bueno, ¿por qué los guardias civiles de Ceuta y de Melilla, por ejemplo, se enfrentan a invasores que vienen con botellas de ácido, con navajas, con alambres, y son seres humanos? ¿Por qué no ponemos a unos robots asesinos en la frontera de la valla de Melilla, que sería algo plenamente disuasorio? ¿Por qué no ponemos a un Terminator? ¿Por qué no ponemos cyborgs? ¿Por qué no ponemos Terminators en lugar de seres humanos que pierden ojos, que pierden brazos después de estos ataques? No tiene ningún sentido. Cuando digo robots asesinos, no digo que asesinen inmigrantes inmigrantes ilegales como la primera medida, sino que estén ahí para disuadir. Que nadie me malinterprete, es que estaba pensando en un Terminator. Lo que tendría que haber en la valla de Melilla deberían ser Terminators, no guardias civiles, heroicos, esforzados, pero humanos y por lo tanto blanditos y fácilmente lacerables. No tiene ningún sentido. Yo espero desde luego un futuro en el que la violencia se ejerza de manera vicaria en robots, tanto en el Parlamento, que desde luego no me representan, pero me importa que en el Parlamento, cuyas decisiones van a revertir en mi vida, se escuchen todas las ideas y todas las opiniones. Yo ya lo digo, si todo el mundo estuviera convencido de que la monarquía es el mejor sistema, la monarquía es maravillosa, y el 100%, como en el caso de The Wire, todo el mundo coincide en que The Wire es la mejor serie, pues yo votaría un partido republicano. Porque esto del entusiasmo, además, es la cosa menos de derechas que existe. El entusiasmo, el dar mítines en un restaurante donde está comiendo pacíficamente la gente, todo esto no es de derechas. Ser de derechas es ser, ante todo, pesimista, reconocer los propios límites, y esto me lleva, por cierto, y creo que puedo terminar porque he tratado todos los temas en esta presentación, esto me lleva a ya que estoy conversando conmigo mismo y esto es una especie de tertulia, hagamos una especie de tertulia al estilo de Garci, comentemos lo que acabamos de presentar. Mi última intervención antes de este comentario de The Wire y de The Office ha sido a propósito de Malaspina, y llegué a un pasaje en el que el autor de su biografía en la Real Academia de la Historia, Pimentel, en otro artículo se sostenía esa influencia de Vico en el pensamiento de Malaspina. Y no lo tengo aquí, lo voy a tener que citar de memoria, pero he encontrado felizmente un artículo de la enciclopedia del Diccionario Soviético de Filosofía, que tiene editada la Fundación Gustavo Bueno, y en el artículo más completo sobre Vico se dice lo que yo tenía que haber dicho, pero me quedé un poco bloqueado. Ciertamente Vico propone un estudio cíclico de la historia como el de Polibio, aunque Toynbee, que es el último proponente, no se inspira tanto en Polibio como en Ibn Khaldun, que por supuesto también piensa lo mismo que Polibio. También Nebrija piensa lo mismo, esas tres fases, pero Toynbee curiosamente no se centra en Polibio sino en Ibn Khaldun. Polibio además es muy de derechas por otras cosas que dice, muy sensato, muy realista, muy pesimista. También Borges, también Hume, esos son mis autores, Borges, Hume, esa es la derecha. Ahora se ha sumado Voltaire, que era el gran revolucionario. Bueno, pues Voltaire ahora también es plenamente de derechas, y Fernando Savater también se ha sumado, y Choran, que antes era fascista. Todos esos constituyen ese pesimismo realista, que indudablemente puede identificarse con la derecha. Bueno, pues claro, yo decía que lo que recibió y lo que luego hizo Malaspina no era exactamente Vico, y efectivamente el Diccionario Soviético de Filosofía lo explica muy bien. Dice que los reaccionarios, los pensadores reaccionarios, le quitaron a Vico todo su elemento
optimista, porque lo tenía, y era lo que decía al principio, ese elemento optimista que vale tanto para marxistas como para los curas, y por eso se estudiaba en los colegios de los curas, porque ese progreso vickiano podía sobreponerse a la historia de la salvación, que es un devenir progresista. Y por supuesto los marxistas también proponen un devenir progresista de la historia de la humanidad. Tiene un elemento positivo, que era